Bien, estamos desarrollando entonces la estructura del proceso verbal y señalamos que en términos generales esa es la estructura del proceso declarativo verbal de menor y mayor cuantía. No obstante, el legislador ha previsto que si dan algunas determinadas condiciones, el juez pueda tomar la decisión de hacer una única audiencia. En el parágrafo del artículo 372 señala que si el juez lo considera conveniente o por solicitud de las partes es necesario, conveniente y apropiado, podrá en el auto que fija fecha y hora para la audiencia inicial decretar de una vez pruebas para efectos de que igualmente fusione o combine los contenidos y las actuaciones del artículo 372 y los contenidos y las actuaciones del artículo 373 y en una única audiencia resuelva o componga el conflicto. Si toma esa decisión en el mismo auto que fija fecha y hora para la audiencia, ese mismo auto decreta la práctica de pruebas que bien pudieron haber sido solicitadas por el demandante o por el demandado en la demanda y en la contestación, o las que él considere de manera oficiosa. De todas maneras, si opta por hacer una única audiencia y llegar eventualmente a decretar el dictamen pericial y se trate de aquellos procesos en los cuales hay que practicar obligatoriamente la inspección judicial, pues habrá que hacerse de todas maneras con anterioridad a la fecha señalada para esa audiencia única, que finalmente el legislador no habla de como de audiencia única, sino que habla de audiencia inicial, pero que si toma la decisión la combinará con los contenidos del artículo 372. De tal manera que en ese evento, ¿cómo quedaría finalmente la organización y la estructura del proceso? De la siguiente manera: tendríamos presentación de la demanda, admisión de la demanda, consumación y perfeccionamiento de medidas cautelares, notificación de la demanda, traslado al demandado de 20 días, excepciones de mérito, traslado adicional o de solicitud de pruebas por 5 días, de pruebas y solicitud de pruebas adicionales por el demandante en esos 5 días de solicitud de pruebas, y a partir de allí el auto que fija fecha y hora para una audiencia única. Y esa audiencia única sería entonces de la siguiente manera: quedaría la iniciación, viene la conciliación, si es del caso práctica de pruebas para decidir las excepciones previas pendientes, decisión de las excepciones previas pendientes, viene el interrogatorio exhaustivo, viene el careo, viene la fijación del litigio. Después de que viene la fijación del litigio, puede ser rechazar pruebas de las que decretó con el auto que fijó fecha y hora para la audiencia, teniendo en cuenta los resultados de la fijación del litigio. Viene la parte de instrucción en esa audiencia única, interrogatorio de peritos, la recepción de la declaración de los testigos, la recepción de la práctica de la exhibición de documentos, y culminada allí la instrucción en audiencia única, entonces se hace uso para correr traslado para los alegatos de conclusión, el receso, y finalmente se dictará allí sentencia de conformidad y de acuerdo con las reglas que establece el artículo 372. Digamos que esa oportunidad o ese momento procesal es el que he opinado que es el que considero es el más apropiado, porque finalmente le advierte a las partes desde temprano de una audiencia única. Es más, en ese auto se lo anuncia, y de una vez ese auto decreta práctica de pruebas, y al decretar práctica de pruebas pues sencillamente advierte a las partes de que se preparen para las pruebas, en el sentido que si hay prueba testimonial, para que lleven los testigos, es decir, los peritos, su perito de parte que fue convocado finalmente a interrogatorio, es decir, que esté preparado, que las partes están preparadas y tienen conocimiento de que eso va a ser en una audiencia única. El segundo momento procesal que el legislador ha previsto para transformar la audiencia única, la audiencia inicial, en una audiencia única, está contenida ayer en el artículo 372, digámosle como en un inciso que a veces no se logra interpretar, y dice allí lo siguiente, lo voy a leerlo el artículo 372 en la parte pertinente. El artículo 372
en el numeral séptimo, llamamos la atención, que ese numeral séptimo es el que anuncia el interrogatorio de las partes y la fijación del litigio. Y entonces le dice al juez que tiene que interrogar oficiosamente y de manera exhaustiva y que podrá hacer finalmente el careo. Y allí a renglón seguido en ese inciso dice: el juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulten posibles, siempre y cuando estén presentes las partes. Entonces uno se preguntaría, tomar esa decisión cuando las partes no están preparadas con sus pruebas, y que para mí es sorpresivo que el juez tome esa decisión, digamos que lo veo, a mi modo de ver, poco viable, porque fíjense ustedes, no sé si alguna o alguno de ustedes me quiera ayudar con la lectura del numeral séptimo del 372 de manera completa, de manera integral, por favor. Interrogatorio de las partes, práctica de otras pruebas y fijación del litigio. Los interrogatorios de las partes se practicarán en la audiencia inicial. El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. También podrá ordenar el careo. El juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible, siempre y cuando estén presentes las partes. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieren ser probados. Un comentario. Ustedes observan lo siguiente de ese numeral séptimo, que primero el juez interrogará, y el siguiente inciso dice que podrá decretar y practicar pruebas en esta audiencia, y después dice: a continuación requerirá a las partes para la fijación del litigio. ¿Ustedes les parece que eso es apropiado? ¿Que eso es correcto? Interrogante. Porque yo no puedo entender que yo decrete y practique pruebas antes de fijar el litigio. Pues el juez decretaría práctica de pruebas después de fijar el litigio. Porque ¿qué tal después de fijar el litigio no haya pruebas solemnitate, o pruebas ad probationes, sino exclusivamente se pueden acreditar vía confesión y todos confiesen? ¿Cuáles pruebas va a decretar? Es decir, me parece que el orden es que ese inciso se traslade arriba y el inciso que está arriba se vaya para abajo, porque digamos, ese es el orden lógico y el sentido común de las cosas. Pero doctora, si es tan amable, el numeral octavo habla del control de legalidad, le invito para que por favor entonces leamos el artículo 9 y anunciamos el número 10, por favor. Si me ayuda. ¿El numeral 9, doctor? Sí. El numeral 9, sentencia. Sí. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación, en la misma audiencia y oídas las partes hasta por 20 minutos cada una, el juez dictará sentencia. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones atendiendo las condiciones del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelve esta solicitud no procede recurso alguno. ¿Finalmente el 10º, doctor? El 10. Decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168. Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados. Si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En los procesos en que sea obligatorio practicar inspección judicial, el juez deberá fijar fecha y hora para practicarla antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Bien. Una pregunta también a manera de reflexión. ¿A usted no les parece extraño y confuso que uno lee el numeral 9, se supone que está en la audiencia inicial, lee el numeral 9 que autoriza la sentencia y después en el numeral 10 dice que decreto de pruebas? Sí, señor, está desordenado. ¿No les parece eso bien extraño? Y cualquiera que no esté metido en el medio se pega una confusión terrible. Disculpe que yo lo diga así. Yo no puedo entender ahora que después de que dicto sentencia, ahora sí ponga el numeral 10 de decreto de pruebas. Y entonces, después del decreto de pruebas viene ahora sí la fecha para la audiencia de instrucción y fallo y finalmente el parágrafo. Entonces, la verdad, había mejor técnica jurídica en la redacción de la estructura de las audiencias en el Código de Procedimiento Civil. La verdad que yo debo mencionar que si lo que quiso el legislador era hacer una audiencia única, debe organizar
el 372 con una audiencia única, con todos, y excepcionalmente, si no se alcanzara a terminar, una audiencia complementaria o adicional, o una audiencia exclusiva de instrucción y fallo, como sucede en la legislación española o como sucede en la legislación uruguaya. Pero bien, de todas maneras, el 372, ¿qué permite? Para llegar a una conclusión, que esta es la audiencia inicial, que la audiencia inicial tiene unas actuaciones propias, y que de todas maneras hay una audiencia de instrucción y fallo que es solamente práctica de pruebas, alegatos y sentencia. Que excepcionalmente el juez, y en virtud del parágrafo del artículo 372, le puede tomar la decisión de oficio o solicitud de parte de hacer una audiencia única, en cuyo evento les anunciará a las partes que va a ser una audiencia única y en el auto que fija fecha y hora decreta pruebas, que me parece que eso es lo correcto y lo acertado, porque finalmente todas las partes están preparadas para esa audiencia única y se preparan y llevan sus testigos, sus peritos, sus documentos, todo lo que hay que hacer, van preparados. Hacer lo contrario, como allí parece estar como, de cierta manera, como escondido en el numeral séptimo, allá en un inciso equivocado, de que si el juez lo considera apropiado y las partes están presentes, y si es posible, practicará las pruebas. Y uno se preguntará, pero ¿cómo que si es posible? Si no le dijo a las partes que iba a practicar pruebas, ¿creen ustedes que las partes iban preparadas para transformar la audiencia inicial en una audiencia única? Me parece, a mi modo de ver, que no. Y que de otro lado, la organización del numeral séptimo en cuanto a los incisos es bastante confusa, porque finalmente yo no puedo decretar y practicar pruebas siempre y cuando estén las partes, y dice enseguida, a continuación, el juez requerirá a las partes y a sus preparados para que fijen el objeto del litigio. No es correcto, no tiene sentido, no es lógico. Yo no puedo practicar pruebas y después fijar el litigio. Lo que hay que hacer primero es fijar el litigio y ahora sí practicar pruebas, si le es posible y adicionalmente si están las partes. Y si se llega a hacer eso posible, de traslado para alegar y sentencia. Digámosle que esa es como la composición finalmente de lo que uno pensaría que de manera ordenada sería una audiencia única, y evitar en lo posible lo que se pretendía ir a una audiencia de instrucción y fallo. De otro lado, es importante mencionar allí lo siguiente. Estrictamente la audiencia de instrucción y fallo es para práctica de pruebas, alegatos y sentencia. No cabe la menor duda, indiscutiblemente. Sin embargo, si alguna de las partes no va a la audiencia inicial, presenta la excusa, le admiten la excusa, se la aceptan, lo exoneran de las consecuencias jurídico-procesales probatorias y de la pena pecuniaria, de la sanción pecuniaria, de todas maneras le están advirtiendo que tiene que ir a la audiencia de instrucción y fallo para el interrogatorio. Es decir, dicho en otras palabras, no se salva del interrogatorio, no se salva. Lo que quiere decir que en ese evento y de manera excepcional hay que hacer una recomposición de lo que es la audiencia de instrucción y fallo. Porque si una parte no fue a la audiencia inicial, pero va a la audiencia de instrucción y fallo, cambia la dinámica. ¿Y por qué cambia la dinámica? Porque viene la iniciación de la audiencia y tiene, a mi modo de ver, a pesar de que la norma no lo diga, existe la posibilidad de convocar a conciliación, porque la conciliación no se pudo convocar en la audiencia inicial porque una parte no vino. Y estando ya las dos partes eventualmente en la audiencia de instrucción y fallo, si es que la que vino a la primera también viene a la segunda, porque se puede presentar la posibilidad de que el que vino a la primera no va a la segunda, y viceversa. Pensemos que en la audiencia de instrucción y fallo viene el que no vino a la primera, pero también viene el que estuvo en la primera, es decir, están las partes todas. Pues por obvias razones tiene sentido común y convocar finalmente allí a una audiencia de conciliación. Si no la hay, fíjense ustedes que viene entonces a continuación el interrogatorio de la parte que no vino, exhaustivo, la posibilidad también del careo, porque si están las partes ya ambos, hay un interrogatorio que se absorbió en la audiencia inicial y hay un interrogatorio de parte que se absorbe en la audiencia de instrucción y fallo, lo que quiere decir que es la posibilidad del careo. Como quiera que las partes están allí ahora sí presentes, y después de haber escuchado el interrogatorio de parte del que no vino a la audiencia inicial, el juez tiene que nuevamente convocar a las partes para invitarlos a que reconozcan o acepten o admitan sobre qué hechos están de acuerdo que fueran susceptibles de prueba de confesión, y la norma lo dice, fijará nuevamente el litigio, lo que quiere decir que el juez fijó el litigio con una parte en la audiencia inicial, pero ya cuando la otra parte está en la audiencia de instrucción y fallo y absuelve el interrogatorio, por obvias razones, si están las demás partes, tendrá que fijar
nuevamente el litigio. Como fija nuevamente el litigio y como resultado de fijarlo, es posible que el decreto de pruebas que definió y determinó la audiencia de instrucción y fallo ya no sean necesarias, o que las que decretó pasó por alto otras que sí son necesarias, ahora sí. La norma habla que se rechazarán las pruebas y finalmente da a entender que finalmente después de la fijación del litigio allí se va a practicar las pruebas estrictamente necesarias. Viene ahora sí la etapa de instrucción, vienen los alegatos, el receso si es del caso, y se proferirá sentencia en los términos y las oportunidades que mencionamos y es que discutimos en la primera sesión de la mañana. Entonces, por favor, tengan en cuenta que habría que tener precisión, que cuando vayamos a la audiencia de instrucción y fallo, si alguna parte no vino a la audiencia inicial y viene a la audiencia de instrucción y fallo, obligatoriamente tiene que ir porque no se niega el interrogatorio, porque le admitieron y le aceptaron la justificación a la inasistencia, pues de todas maneras allí las partes van a estar presentes y se puede nuevamente o convocar a la conciliación y fijar nuevamente el litigio y recomponer el tema de las pruebas y practicar ahora sí las estrictamente necesarias, aun cuando es importante hacer énfasis en que esa audiencia está diseñada en principio y de manera primordial que sea de instrucción, de alegatos y finalmente sentencia. Eso último que yo hablé y que mencioné, eso es excepcional porque se presentarían eventualmente unas actuaciones que, como lo digo, son eventuales, no son estructurales finalmente de esa audiencia de instrucción y fallo. Ojalá que finalmente, sobre esto ya estaban dando una reforma y se está planteando finalmente trabajar el diseño de una sola audiencia con unos ajustes evidentemente importantes allí. El otro tema que voy a desarrollar es el de la duración del proceso. El artículo 121 habla de la duración del proceso y así se titula el artículo. Si alguno de ustedes mira en este momento cómo está titulado el artículo 121, habla de duración del proceso. Ese artículo, más que desarrollar o definir la duración del proceso, lo que está señalando es un término máximo para poder proferir sentencia. No, realmente no está fijando la duración del proceso. De tal manera que, si retomamos ese esquema, ese diagrama de flujo que yo lo estoy haciendo aquí mentalmente y de pronto alguno de ustedes lo está haciendo allí materialmente en su recorrido, podríamos decir lo siguiente para que nos ubiquemos en contexto. Viene la presentación de la demanda, admisión de la demanda, consumación de medidas cautelares, notificación de la demanda, traslado de pruebas de solicitud de pruebas adicionales en el evento que se propongan excepciones de mérito. Viene entonces ahora sí la audiencia inicial y viene igualmente la audiencia de instrucción y fallo o la audiencia única, dependiendo si el juez adopta apelar al parágrafo del artículo 372 y anuncia de manera previa que se va a hacer una audiencia única, o apela de pronto a ese inciso tercero del numeral séptimo en el que, a mi modo de ver, de manera sorpresiva toma la decisión de hacer una audiencia única bajo unas condiciones, siempre y cuando la práctica de prueba sea posible y las partes se encuentren presentes. Digamos que ese es como el presupuesto o el condicionamiento total. De tal manera que decíamos que el término máximo de duración para que el juez pueda proferir sentencia en primera instancia se cuenta a partir de la notificación del auto que admite la demanda. Tiene un plazo máximo de 12 meses, es decir, de un año como tal, sin tener en cuenta las causales legales de interrupción y suspensión del proceso, porque esas, digámosle que eso indiscutiblemente pues ampliaría el término para poder dictar sentencia. Eso en sentencia en única o primera instancia, es decir, término máximo un año. Si como es un proceso que estamos desarrollando que es de menor y mayor cuantía, si se va a segunda instancia, el término para proferir sentencia en segunda instancia no puede superar un término mayor a 6 meses contado a partir de la fecha de recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o en la Secretaría del Tribunal, y hay un término máximo de 6 meses. Es decir, yo he visto algunos documentos que dicen que este proceso ya en segunda instancia dura 1 año y medio. Eso es lo máximo que dura finalmente. Adicionalmente, se ha previsto ahí en el artículo 121 que el juez de conocimiento, ya sea el de única, el de primera o el de segunda instancia, puede prorrogar, justificando tal situación,
a través de un auto que no admite recursos, que va a prorrogar el término hasta por 6 meses, lo que quiere decir que el juez de única instancia o el de primera instancia puede prorrogar el término por 6 meses y el de segunda instancia igualmente puede prorrogar el término por 6 meses. Pero ¿qué ha pasado? Y allí es importante detenernos para hacer una aclaración, una precisión más sobre el particular. Que si el juez llegare a superar ese término y no logró dictar la providencia correspondiente ni en única, ni en primera, ni en segunda instancia, se ha previsto, a pesar de que pronto prorrogó el tiempo, se ha previsto que pierde de la norma hablada de que pierde la competencia automáticamente. Sobre eso hay un pronunciamiento a través de las siguientes